Permíteme decirte algo que casi nadie se atreve a decirte a la cara. No estás cansado por casualidad, no estás distraído porque seas débil y no te sientes vacío por falta de fe. Estás en una guerra y el problema no es que la estés perdiendo, es que ni siquiera te diste cuenta de que empezó. No es una guerra con armas visibles, es una guerra silenciosa, mental, espiritual, una batalla por tu atención, por tu identidad, por tu destino, por tu familia, por tu paz y por tu futuro. El enemigo no necesita destruirte, le basta con que te mantengas ocupado, cansado, distraído, que vivas reaccionando, sobreviviendo, posponiendo, que te acostumbres a vivir sin tomar las armas que Dios ya te ha entregado. Y mientras tú piensas que es solo estrés, rutina, o que así es la vida, alguien más está tomando decisiones por ti. Por eso este mensaje es incómodo, porque si lo escuchas hasta el final, ya no podrás decir yo no lo sabía. Hoy no estoy aquí para motivarte, estoy aquí para despertarte, porque no estás desarmado, estás dormido en medio del campo de batalla. Quizás nadie te lo dijo, pero lo que estás viviendo no empezó de golpe. No fue una caída repentina, fue algo lento, silencioso, casi imperceptible, un cansancio que se volvió normal, una distracción que se hizo rutina, un mañana lo hago que se convirtió en un estilo de vida. Y ahí es donde muchos se confunden. Creen que el problema es la ansiedad, creen que el problema es la falta de motivación, creen que el problema es que ya no sienten a Dios como antes. Pero no, eso es solo el síntoma. La raíz es otra. Yo lo llamé deriva. Vivir sin una dirección consciente, dejando que la vida decida por ti. Reaccionar en lugar de gobernar. No porque seas malo, sino porque estás cansado. Y al enemigo le encanta atacar al cansado. No con gritos, no con tragedias, sino con comodidad. La deriva no duele, no asusta, no hace ruido. Se siente como la normalidad. Te levantas, cumples, produces, te distraes, te acuestas y al día siguiente repites lo mismo sin darte cuenta de que dejaste de elegir, dejaste de luchar, dejaste de usar lo que te fue dado. Por eso el enemigo no necesita tentarte con grandes cosas. Le basta con mantenerte ocupado. Le basta con que hoy no ores, con que hoy no pienses, con que hoy no decidas. Porque cada día que pospones, alguien más toma el control. Y aquí quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has sentido que algo dentro de ti se apagaba lentamente, no de golpe, sino poco a poco? ¿Cuántas veces has dicho, sé lo que tengo que hacer pero no lo hago? ¿Cuántas veces sabes que deberías levantarte espiritualmente, pero sigues esperando a tener ganas? Eso no es falta de fe. Es deriva espiritual, es vivir sin usar tus armas. Y lo más peligroso de la deriva es que no se siente como una guerra, se siente como la vida normal. Pero la Biblia ya lo advertía. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, no por falta de amor, no por falta de promesas, sino por falta de conciencia. Porque cuando no eres consciente, no luchas. Y cuando no luchas, pierdes terreno sin darte cuenta. No estás aquí por casualidad. Si este mensaje te incomoda un poco, es porque algo dentro de ti sabe que es verdad. Sabes que no fuiste creado para sobrevivir en piloto automático. Sabes que hay más. Sabes que bajaste las armas y hoy, por primera vez en mucho tiempo, estás despertando. Lo que casi nadie te explica es esto. La verdadera guerra nunca empezó afuera. Empezó en tu mente, no porque seas débil, sino porque ahí es donde se decide todo. Tus decisiones, tus hábitos, tu fe, tu destino. Por eso el enemigo no ataca primero tu cuerpo, ataca tu forma de pensar. Yo lo expliqué con una claridad brutal. El enemigo no necesita poseerte ni controlarte por la fuerza.
Le basta con mantenerte a la deriva, con que vivas sin dirección consciente, con que pospongas lo importante, con que reacciones a la vida en lugar de gobernarla, con que aceptes como propios pensamientos que nunca elegiste. Aquí es donde todo encaja con la verdad espiritual. La Biblia dice que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades espirituales, principados y fuerzas del mal. ¿Dónde operan estas fuerzas? En la mente, en los pensamientos, en la identidad, en la voz interior que te dice quién eres y quién no eres. El enemigo es astuto. No te susurra ríndete, te susurra mañana. No te dice Dios no existe. Te dice no pasa nada si hoy no oras. No te quita la fe, la diluye, la fragmenta, la pospone, hasta que un día te das cuenta de que sigues creyendo, pero ya no luchas. Y aquí está la revelación que lo cambia todo. Dios nunca te diseñó para pelear esta guerra con fuerzas humanas. Por eso te dio armas espirituales, no para que las admires, no para que oigas de ellas en un sermón, sino para que las uses conscientemente cada día, con intención, con autoridad. El problema no es que el enemigo sea fuerte, el problema es que muchos creyentes viven como si no tuvieran poder, no porque no lo tengan, sino porque nunca lo activaron. Porque nadie les enseñó que la fe también es disciplina mental, que la obediencia es una decisión diaria, que la autoridad se ejerce, no se espera. Cuando recuperas el control de tu mente, recuperas el control de tu vida. Cuando decides pensar con la verdad, en lugar de reaccionar con las emociones, el terreno cambia, la batalla cambia, el resultado cambia. Por eso este mensaje no es solo espiritual, es estratégico, porque en el momento en que dejas de ir a la deriva, el enemigo pierde su ventaja, y a partir de aquí no seguirás escuchando teorías, aprenderás a usar las armas, y cuando empieces a usarlas, todo comenzará a moverse. Antes de avanzar, permíteme hacer una pausa contigo, no para interrumpir el mensaje, sino para sellarlo. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti se está ordenando, si sientes claridad donde antes había confusión, no es casualidad. Este espacio existe para ese propósito. Mi canal, el código Napoleon Hill, no es simplemente otro canal, es un recordatorio constante de que la mente, la fe y la acción trabajan juntas cuando decides despertar. Así que, si este mensaje está resonando contigo, suscríbete ahora. No como un clic automático, sino como una decisión consciente de no volver a ir a la deriva nunca más. Cada enseñanza aquí está diseñada para ayudarte a recuperar la dirección, el dominio propio y la autoridad espiritual. Si este mensaje te habló directamente, deja un comentario con esta frase: yo no voy a la deriva. No por mí, por ti, porque cuando lo escribes, lo declaras. Dale me gusta a este mensaje si sientes que despertó algo en tu interior y compártelo con alguien que sepas que está cansado, distraído o desanimado. A veces, una sola verdad dicha en el momento justo puede cambiar una vida entera. Ahora que entiendes la guerra, que reconoces la deriva, es hora de tomar las armas. Y la primera ya la tienes en tus manos. La primera arma que Dios puso en tus manos no es simbólica, no es decorativa, no es un adorno espiritual, es la palabra de Dios. Y si no la usas conscientemente, estás entrando a la batalla con las manos vacías. Muchos creen que con saber la palabra es suficiente. La escuchan, la leen, la subrayan, pero el poder no está en saberla, el poder está en hablarla. Porque la palabra no fue diseñada para quedarse en la mente, fue diseñada para salir de la boca con autoridad. La Biblia dice que la palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Eso no es poesía, es una descripción funcional. Una espada no sirve de nada mientras está en su funda, y muchos creyentes tienen la espada, pero nunca la levantan.
Cuando el enemigo ataca tu mente con pensamientos de miedo, de culpa o de insuficiencia, no busca un debate, busca tu silencio. Porque mientras tú piensas, él avanza, pero cuando tú hablas la verdad, el avance se detiene. Jesús nos mostró cómo se lucha en el desierto. No discutió con sus emociones, no explicó su pasado, no justificó su cansancio. Dijo 3 palabras: escrito está. Y cada vez que las dijo, el ataque terminó. Hoy la pregunta es personal. Cuando tu mente te dice que no puedes, ¿con qué respondes? ¿Con lógica humana o con verdad eterna? Porque las emociones cambian, pero la verdad reina. Empieza hoy, no mañana. Elige una verdad y háblala en voz alta. Cuando venga la ansiedad, declara: Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando te sientas débil, proclama: el Señor es mi fortaleza y mi escudo. La palabra no es un libro en tu estantería, es una espada en tu boca. Y cuando empiezas a usarla, la batalla cambia. La segunda arma que Dios te dio es la fe. Y necesito que entiendas esto con claridad. La fe no es un sentimiento, no es entusiasmo, no es una emoción espiritual. La fe es un escudo, y si no lo levantas, seguirás recibiendo golpes que nunca debiste recibir. La Biblia lo dice claramente. El escudo de la fe apaga todos los dardos de fuego del enemigo. No algunos, no los pequeños, todos. Eso significa que cada pensamiento de miedo, cada duda, cada acusación, cada voz que intenta debilitarte puede ser detenida si decides levantar el escudo. El problema es que muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Confían mientras todo va bien, pero cuando llega la presión, bajan el escudo. Y cuando bajas el escudo, quedas expuesto. No porque Dios haya fallado, sino porque dejaste de usar lo que Él te dio. La fe no dice que todo está bien. La fe dice: aunque no lo vea, sigo creyendo. La fe no niega la tormenta, pero elige no obedecer al miedo. La fe no depende de lo que sientes hoy, depende de lo que Dios ya ha dicho. Aquí es donde entra la disciplina mental que yo enseñé. La fe es una decisión repetida. No se sostiene por el sentimiento, se sostiene por la dirección consciente. Cada vez que eliges creer por encima de sentir, estás entrenando a tu mente para no ir a la deriva. Quizás hoy sientas que tu fe es pequeña. No importa. Jesús dijo que una fe del tamaño de un grano de mostaza mueve montañas. No se trata del tamaño de tu fe, sino del tamaño de tu Dios. Y Él nunca ha perdido una batalla. Levanta tu escudo incluso cuando sea incómodo, especialmente cuando sea incómodo, porque cada vez que dices «sigo creyendo», algo en el mundo espiritual se desactiva. No sigas caminando expuesto. Te dieron un escudo por una razón, levántalo y mantente firme. La tercera arma que Dios te dio es la oración, pero necesito que te liberes de una idea limitante antes de continuar. La oración no es una bonita tradición, no es un ritual antes de dormir, no es una frase rápida que usas cuando ya no puedes más. La oración es guerra. Orar es convocar al cielo para que intervenga en la tierra. Es salir de tu fuerza humana y entrar en la autoridad sobrenatural. Por eso el enemigo no teme tu talento, ni tus planes, ni tu conocimiento, pero tiembla cuando te ve de rodillas con claridad y decisión. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. No dice oraciones largas, no dice oraciones perfectas, dice oraciones eficaces, las que se hacen con intención, con fe y con enfoque. Porque cuando oras de verdad, algo se mueve, aunque no lo veas de inmediato. Por esto, muchos se sienten débiles. Oran solo cuando están desesperados. Usan la oración como último recurso, no como un estilo de vida. Y mientras más tardas en orar, más terreno pierdes. El enemigo lo sabe, por eso te quiere ocupado, distraído y cansado. Hará lo que sea para que no ores conscientemente.
Cuando oras, no estás hablando al vacío, estás hablando con el comandante de los ejércitos celestiales. Estás cambiando atmósferas, estás rompiendo ciclos, estás alineando tu mente con la voluntad de Dios, y esa alineación es poder puro. Jesús no tomaba decisiones importantes sin orar. Oró antes de elegir a sus discípulos, oró antes de enfrentar la cruz. Y cuando la iglesia primitiva fue atacada, no huyeron. Oraron y el lugar tembló. Déjame preguntarte algo directo. ¿Oras solo cuando ya no puedes más? ¿O oras para no llegar a ese punto? Porque cuando la oración se convierte en tu primera respuesta, la batalla cambia antes de empezar. No esperes a la crisis. Ora hasta que la crisis se rompa. Esta arma está cargada. Úsala. La cuarta arma que Dios te dio es el nombre de Jesús. Y esto es algo que muchos nunca llegan a comprender del todo. Ese nombre no te fue dado para que lo admires, ni para que lo repitas por costumbre, ni para que lo uses como una frase de cierre. Te fue dado para que ejerzas autoridad. La Biblia dice que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Eso significa que no hay poder ni ser espiritual que no reconozca ese nombre. La oscuridad no debate con él, no lo analiza, responde. Pero aquí está el problema. Muchos usan el nombre de Jesús sin conciencia. Lo susurran como si fuera frágil, cuando en realidad es un decreto espiritual. El nombre de Jesús no es una superstición, es un arma legal. Cuando lo usas con fe, todo el respaldo del cielo va contigo. El mismo Jesús dijo: «Todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré». Eso no es una sugerencia, es una autorización. El nombre abre acceso, establece dominio y pone límites. Pero la autoridad solo funciona cuando se ejerce. Cuando el miedo oprima tu mente, no tienes que entrar en pánico. Habla el nombre. Cuando la ansiedad invada tu cuerpo, habla el nombre. Cuando tu casa se sienta pesada, declara el nombre. No como un grito vacío, sino como una decisión firme. El infierno no respeta tu asistencia a la iglesia, no se impresiona con tu conocimiento ni con tu apariencia espiritual, pero no puede tolerar a una persona consciente de su autoridad que abre la boca y declara el nombre de Jesús con convicción. Porque cuando dices Jesús, no estás nombrando a alguien lejano. Estás activando una autoridad viva, estás trazando una línea, estás diciendo: hasta aquí y no más. No dejes que su nombre se quede solo en tus labios, que salga de tu espíritu. Usa el nombre como quien sabe que ha sido autorizado, y cuando lo hagas, la atmósfera cambia. La quinta arma que Dios te dio es la sangre de Jesús. Y esto no es solo poderoso, es definitivo, porque no depende de cómo te sientas hoy, ni de cómo te hayas portado, ni de cuántas veces hayas fallado. Depende de algo que ya fue hecho y no puede ser deshecho. La Biblia dice que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Eso significa que la guerra no se gana con esfuerzo humano, se gana con una obra consumada. Cuando Jesús derramó su sangre, no solo perdonó pecados, firmó tu victoria, selló tu identidad y cerró legalmente el acceso del enemigo a tu vida. Por eso el enemigo ataca con culpa, con vergüenza y con acusación, porque mientras te veas como indigno, no te paras con autoridad. Pero la sangre habla más fuerte que tu pasado, habla más fuerte que tus errores, habla más fuerte que cada voz que intenta recordarte quién eras. Cuando el enemigo venga a señalarte, no discutas, no te justifiques, no expliques. Señala a la sangre, declara: he sido comprado por precio. Declara: estoy cubierto. Declara: no tengo deudas pendientes. Eso no es arrogancia espiritual, es conciencia. La sangre no solo te limpia, te marca. En la antigüedad, cuando se ponía sangre en los dinteles de las puertas, el destructor no podía entrar.
Hoy tienes la misma cobertura. Cuando aplicas la sangre por fe a tu mente, a tu casa, a tus hijos, a tu matrimonio, el enemigo no tiene permiso legal para cruzar el umbral. Aquí está la verdad que te libera. Muchos siguen peleando batallas que Jesús ya ganó. Ruegan por una libertad cuando la sangre ya pagó el precio. Caminan con vergüenza cuando ya han sido declarados limpios. Empieza a vivir desde la sangre, no desde la culpa, desde la identidad, no desde el pasado. Cuando la sangre está presente, el enemigo es impotente y hoy tú estás cubierto. La sexta arma que Dios te dio es la obediencia. Y esta es, sin duda, una de las armas más subestimadas y más temidas por el enemigo. Porque la obediencia no hace ruido, no busca aplausos, pero destruye planes invisibles. Muchos quieren poder espiritual sin alineación, quieren resultados sin disciplina, quieren autoridad sin rendición. Pero la obediencia es el punto donde la fe deja de ser un discurso y se convierte en acción. Y ahí es donde se rompe la deriva. La obediencia es una decisión consciente de hacer lo correcto, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando no entiendes, incluso cuando nadie te está viendo. Y eso es exactamente lo que el enemigo no puede controlar. Porque mientras él opera a través de la distracción y la procrastinación, la obediencia opera en el ahora. La Biblia lo deja claro. Cuando vuestra obediencia sea perfecta, la autoridad se activa. No mañana, no cuando te sientas listo, sino en el momento en que dices sí y actúas. Por eso la obediencia cuesta comodidad, cuesta orgullo, cuesta viejos hábitos, pero lo que cuesta, libera. Aquí viene una verdad incómoda pero sanadora. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. La obediencia tardía sigue siendo resistencia. Y cada área donde eliges no obedecer se convierte en una puerta abierta que el enemigo explota. Pero cuando obedeces, algo cambia. Cuando perdonas, rompes cadenas. Cuando te apartas de lo que te debilita, recuperas poder. Cuando haces en privado lo que Dios te ha dicho, las fortalezas empiezan a derrumbarse en público. La obediencia no es debilidad, es estrategia. Es decirle al cielo, confío, y decirle al enemigo, aquí no tienes acceso. Si quieres romper ciclos, obedece. Si quieres claridad, obedece. Si quieres salir de la deriva, obedece hoy. Porque el infierno no teme lo que dices, teme lo que haces en fe. La séptima arma que Dios te dio es la alabanza, y muchos no lo saben, pero esta es una de las armas que más desconcierta al enemigo. Porque la alabanza no depende de las circunstancias, depende de la decisión interior de confiar. La alabanza no es música de fondo, no es un calentamiento emocional, no es algo que haces cuando todo va bien. La alabanza es un acto de guerra espiritual, es declarar quién es Dios aun cuando la situación no ha cambiado. La Biblia cuenta que cuando el pueblo estaba rodeado, superado en número y sin salida, no enviaron primero a los soldados, enviaron a los que alababan, y mientras ellos alababan, el enemigo se confundió, se desorganizó y se destruyó a sí mismo. Eso no fue simbólico, fue estratégico. La alabanza cambia la atmósfera interna antes de cambiar la externa. Reprograma tu mente, rompe el pacto con el miedo, y le quita el poder a la queja. Cuando alabas, dejas de enfocarte en el problema y recuerdas quién pelea por ti. Aquí yace la verdad profunda. El enemigo espera que te quejes, espera que te calles, espera que te encierres en tus pensamientos, pero no sabe qué hacer cuando decides alabar en medio del dolor, cuando eliges dar gracias antes de ver el resultado, cuando cantas incluso entre lágrimas. La alabanza es fe en acción. Significa, mi Dios sigue siendo bueno, aunque no entienda todo. Significa, esto no me define. Significa, la tormenta no tiene la última palabra. Cuando alabas,
La paz entra, las cadenas se aflojan, la mente se ordena y algo invisible empieza a moverse a tu favor. No porque la música sea poderosa, sino porque tu enfoque cambió. No esperes a que todo mejore para alabar. Alaba y verás cómo las cosas empiezan a ordenarse. Esto no es una distracción de la guerra. Es la banda sonora de tu victoria. Quiero que entiendas esto muy claramente antes de terminar. No estás indefenso, no estás en desventaja, no estás perdiendo. Has sido equipado por el cielo. Durante mucho tiempo te hicieron creer que eras frágil, que eras débil, que solo podías aguantar y esperar. Pero esa nunca fue tu identidad. No fuiste creado para sobrevivir en silencio, fuiste creado para luchar con conciencia, para avanzar con autoridad, para vivir despierto. Dios no te dio armas para que las admires de lejos, te las dio para que las uses. Te dio su palabra para cortar la mentira, te dio la fe para detener los ataques, te dio la oración para traer el cielo a la tierra, te dio el nombre de Jesús para ejercer autoridad, te dio la sangre para cubrir tu identidad, te dio la obediencia para romper la deriva y te dio la alabanza para reprogramar tu interior y cambiar la atmósfera. Cada vez que usas una de estas armas, el enemigo pierde terreno. Cada vez que decides no reaccionar y empiezas a gobernar tu mente, algo se pone en orden. Cada vez que eliges la fe sobre el miedo, la verdad sobre la emoción, la acción sobre la procrastinación, reclamas lo que parecía perdido. No eres una víctima de las circunstancias, eres un participante consciente de tu destino. Quizás has estado cansado, quizás distraído, quizás viviendo en piloto automático, pero hoy algo cambió. Hoy despertaste, y cuando una persona despierta, la deriva se rompe. Este no fue solo un mensaje bonito, fue un llamado, un recordatorio, una activación, porque naciste para este momento, fuiste preparado para esta batalla, y ya no tienes excusa para seguir viviendo desarmado. Así que levanta la cabeza, levanta tus armas, reclama tu posición, y si hoy eliges vivir despierto, declara conmigo: no estoy desarmado, camino con autoridad. Guarda este mensaje, compártelo, vuelve a él cuando lo necesites, porque esta guerra no se gana una sola vez, se gana cada día con conciencia, y hoy ya has empezado a ganar. Y si este mensaje despertó algo en ti, no te detengas aquí. Esto es solo un paso en un proceso más profundo. En mi canal, El Código Napoleon Hill, continúo revelando cómo la mente, la fe y la acción trabajan juntas para transformar tu vida de una manera real y consciente. Permanece en el canal. Suscríbete no por costumbre, sino por elección, porque cuando eliges seguir aprendiendo, eliges no volver a ir a la deriva. Y el próximo mensaje podría ser justo la pieza que estabas esperando para seguir avanzando con claridad y autoridad.